En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, en el capítulo 17, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Parte de la historia de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Pocos antecedentes tenemos en las Sagradas Escrituras acerca del llamamiento de Elías, pero no cabe duda que viene a ser uno de los más grandes profetas que encontramos en las Sagradas Escrituras, particularmente en el Antiguo Testamento. El profeta le tocó desarrollar su ministerio en uno de los reinados más malos de Israel. Nos referimos al rey Acab, que tenía como esposa, seguramente su nombre le va a decir mucho. La esposa de Acab era Jezabel, quien promovía el culto a Baal. Y el profeta Elías profetiza sequía para la tierra. 3 años donde no llovió, y eso produjo una grave crisis. Eso produjo hambre. Eso produjo necesidad. Pero fíjese que decían que Baal era el dios de la vida, el dios de la tormenta. Y aquí el profeta, un hombre de Dios, nos deja en claro que el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. Que Baal es un dios falso, un dios con minúscula. El Señor le da instrucciones a su siervo y es mantenido por algunos días a las orillas de un arroyo, siendo alimentado por cuervos que 2 veces al día le traían carne al profeta para que obviamente se pudiese mantener. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo el profeta. Dice la Escritura, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. No sabemos exactamente cuántos días, pero pasaron algunos días y se secó el arroyo. Y sabe que Dios no dejó a su siervo. Le da la instrucción.
dice la Escritura, vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, ya he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo quisiera que preste atención a lo que enseña la palabra. Omite varios detalles que serían muy interesantes conocerlos, pero los podemos llegar a interpretar, a entender. Una vez que se seca el arroyo, una vez que termina la provisión para el profeta, ¿sabe? El Señor le había preparado un hogar que estaba al borde del peor momento de la crisis. Un hogar que estaba experimentando necesidades. Un hogar donde la dueña de casa, una mujer viuda, que seguramente su hijo era pequeño, ¿sabe? Estaba preparándose para morir prácticamente con su hijo, porque la provisión se estaba terminando. Ya había llegado a ese momento cúlmine. Fíjese la humildad, la obediencia del hombre de Dios, del profeta Elías, que el Señor no le prepara un hotel de 5 estrellas. El Señor lo envía a un hogar donde estaba presente la necesidad. Ahí lo envía el Señor. Y le dice que ya había dado orden a una mujer viuda que lo sustente. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Obedeció a la voz de Dios. Obedeció a la palabra de Dios. Dice la Escritura literalmente en el versículo 10, entonces él se levantó. Una vez que Dios nos habla, una vez que Dios nos da alguna instrucción, lo que debe seguir inmediatamente es obedecer a la voz de nuestro Dios. El profeta fue y se levantó. Fue a ese lugar donde Dios le había indicado que fuera. ¿Y sabe lo que se encuentra? Se encuentra con una mujer que, según la versión de ella, mirando las circunstancias de ella, mirando las provisiones que tenía, ya no había mucho más que hacer. Y sabe, yo me pregunto, ¿cómo habrán sido esos días anteriores? ¿Cómo ella habrá enfrentado esta situación de ver que de esa despensa, de ver que de sus provisiones solamente iba saliendo, iban disminuyendo los niveles y no entraba? Seguramente ella clamó al Señor, porque Dios tenía en cuenta a esa mujer. Dios contaba con el hogar de esa mujer. Dios contaba con eso mínimo que tenía esa mujer para sustentar a su siervo. Si quisiéramos verlo de otra forma, es ilógico esto. Dios podía haberle provisto de otra forma, todo lo necesario al profeta. Sin embargo, escúcheme bien esto, Dios tenía en cuenta a esa mujer, mediante la visita del profeta, mediante el hospedar, mediante la estadía del profeta, ella y su hijo serían bendecidos. Debe haber sido un cuadro bastante difícil para esta mujer. Mientras pasaban los días y ella veía cómo sus alimentos, cómo su medio de sustento se iba terminando. Seguramente ella, como cualquier persona, había proyectado su vida. Ya era fuerte, quizás difícil, no lo sabemos, pero el hecho de tener que enfrentar la vida
sola con su hijo. Y creemos que era un hijo pequeño, porque el hijo no sale a colaborarle en eso de ir a buscar los leños para preparar lo último que quedaba. Debe haber sido un menor. Y va esa madre, seguramente con el dolor de su corazón, porque ella no le está mintiendo al profeta. Cuando le dice lo que hay en su hogar, ella le está diciendo verdad. Ella está hablando verdad. Es un poco de aceite y es un puñado de harina. No es una bolsa de harina, no es un quintal de harina, es un poco. Son los últimos pocos que quedan. Y según la versión de ella, lo que sigue entonces es preparar eso poco para junto con su hijo dejarse morir. ¿Usted cree que esa mujer no se preguntó lo mismo que se preguntaría cualquiera de nosotros? Cuando hemos estado orando, cuando hemos estado clamando al Señor y pidiéndole al Señor, bendice mi economía, Señor, provéeme, y usted ve cómo comienzan a bajar los niveles, cómo comienza a bajar los alimentos, el medio de sustento. Y pareciera que Dios se estuviera tardando demasiado. Nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con mi oración si yo estoy orando? Yo le estoy pidiendo al Señor. Yo estoy pidiendo con fe, pero los días siguen pasando. Esta mujer era una buena madre. Esta mujer iba a preparar lo último para ella y para su hijo, porque una madre que ama de verdad, ¿sabe? Es capaz inclusive de sacarse el pan de la boca y que su hijo coma. Se niega a sí mismo. ¿Cómo habrán sido esos días previos? En medio de esta crisis que se enfrentaba de una grave sequía, no deben haber sido fáciles. Seguramente eran días para sentarse y meditar qué va a pasar, o preguntarnos dónde está Dios en medio de este caos, dónde está Dios en medio de esta situación. El único que nos puede ayudar es Dios. Y sabe, Dios tenía todo programado. Dios tenía todo planificado, porque la respuesta de Dios llegó en el momento preciso. La respuesta de Dios llegó en el momento oportuno, en el momento indicado. Esta mujer no estaba de brazos cruzados. Esta mujer no estaba ahí en su casa diciendo, por fin llegaste, profeta. Aquí estaba yo esperando que Dios me mandara la respuesta del cielo. Ella estaba ocupándose. Ni siquiera estaba preocupada, ella estaba ocupándose, ella estaba buscando esos leños para preparar eso último. Había llegado ese momento donde ella como madre no quería que llegara. Ella no quería que llegara el momento de preparar lo último, pero ya se estaba terminando. Y es maravilloso comprender, entender que Dios tenía considerada a esta mujer, que las cosas se iban a resolver a la forma de Dios, a la manera de Dios, que Dios no había desamparado a esta mujer viuda con su hijo, ni tampoco había desamparado a su siervo. Escúchame bien lo que voy a decir. Si Dios no lo hizo con ellos, si Dios no desamparó a quienes nos han antecedido en la fe, ¿por qué crees tú entonces que Dios nos va a desamparar a nosotros? ¿Por qué crees tú entonces que Dios no nos va a proveer a nosotros? ¿Por qué crees tú entonces que Dios no nos va a auxiliar a nosotros hoy si Dios lo hizo ayer? Si Dios mostró su gloria ayer, si tenemos los testimonios, incluso vivencia en nosotros mismos, donde hemos visto la mano de Dios obrar de formas sobrenaturales. Entonces, ¿por qué crees que Dios no lo va a hacer hoy? ¿Por qué entonces nuestra fe flaquea?
¿Por qué mejor no aprendemos de esta mujer? Y mientras esta mujer estaba ahí aguardando la respuesta de Dios ya en el cielo, ¿sabe? Ya el problema se había solucionado. En el cielo ya no estaba esa situación ahí, porque Dios ya tenía la respuesta, pero la respuesta iba a llegar en el momento justo. Es ahí donde muchas veces nosotros nos cuesta esperar. En el tiempo de Dios, en el momento oportuno, resolver las cosas a la forma de Dios. Y quisiera destacar que esta mujer está haciendo algo. Esta mujer está haciendo lo que puede hacer. Esta mujer va a buscar esos leños. Está haciendo algo. Dios bendice las obras de las manos. Está haciendo algo. Entonces, mientras Dios nos responde a nosotros hoy, mientras esperamos la intervención de Dios en nuestras propias situaciones, qué hermoso sería también que nosotros estemos haciendo algo. Que no estemos ahí solamente esperando que Dios obre. Ella está haciendo algo. El profeta la encuentra a ella ocupada. El profeta cuando llega, ella está ahí a punto de preparar lo último que queda. No hay más. No habría para una segunda comida. Esta es la última comida. Era el momento que ella quería evitar. No quería que llegara ese momento. No quería tener que hacer eso. No quería tener que hacer uso de eso último que quedaba. Pero Dios la tenía considerada. Dios la tenía en cuenta. Y a ese hogar, Dios manda a su siervo. El mismo siervo que se relacionaba con el rey de Israel. Dios lo envía a la casa de una mujer viuda que vive sola con su hijo pequeño y que está pasando necesidad. Probablemente pueda ser ilógico. Probablemente pueda resultar para alguien insólito. Pero Dios tiene sus formas. Y qué maravilloso es que desde el cielo a nosotros también hoy nos tengan considerados. Hay un hombre que dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En resumen, durante toda mi vida no he visto justo desamparado, ni sus hijos que anden mendigando pan. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Porque una vez que el profeta le pide agua, le dice que le dé algún bocado de pan. La respuesta de ella demuestra su realidad, es su realidad. Ella no dijo: declaro que mis bodegas están llenas, declaro que no hay escasez. Ella dijo su realidad. Ella abrió su corazón delante del siervo de Dios para dar a conocer al siervo de Dios cuál era su realidad. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No había nada más. Elías le dijo: no tengas temor. Gloria a Dios. No tengas temor. Ve
Haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y escuche, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La voz de Dios: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. No tengas temor, mujer, porque no te va a faltar. No tengas temor, porque Dios ya ha hablado. Dios te va a suplir, Dios te va a sustentar, no va a disminuir. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Parte del milagro. Quédate tranquila, quédate tranquilo. Confía en ese Dios maravilloso que, como dice la Escritura ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No tengas temor, porque Jehová ya ha hablado y no faltará para tu sustento. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.